Hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Es una bendición estar con ustedes en esta mañana. It's a blessing to be with you this morning. Es un hermoso día el día de hoy. It's a beautiful day today. Aló. Este es el día que hizo el Señor. This is the day that the Lord has made. Nos alegraremos. We will rejoice. Amén. Saben el Amén. versículo, ¿verdad? You know the scripture, the verse, right? Pablo nos dice que en todas las cosas Paul says to us that in all things que estemos gozosos, that we would rejoice regocijarnos, and be joyful, regocijarnos. rejoicing En todas las cosas. in all things. A veces es difícil regocijarnos en todas las cosas, Sometimes it's difficult to rejoice in all things, pero es un buen consejo. but it's a good advice. Cuando estamos en lo opuesto del gozo, When we're in the opposite of joy, ¿qué es lo opuesto? what is the opposite? Tristeza, Sadness, depresión. depression. ¿Y el enemigo dónde reina? And where does the enemy reign? El enemigo reina en la depresión, en la tristeza. The enemy reigns in depression and in sadness. Y dice la palabra, la tristeza And the word says that sadness seca los huesos, will dry up the bones. pero el gozo, But the joy, dice la palabra que es the medicina word says that it is medicine a todo tu cuerpo. to all your body. Por eso el Señor dice, That's why the Lord says, gozaos. rejoice. Nuevamente el Señor dice, Once again, the Lord says, gozaos. rejoice. Amén. Amen. Bien, el día de hoy quiero hablar acerca de un tema Today I want to speak about a theme que creo que está muy cerca del corazón de Dios. that I believe is very close to the heart of God. Y es de que nosotros como creyentes del reino de And Dios it's that we as believers of the kingdom of God, tenemos que entender cómo funcionan las cosas en el reino. we need to understand how things work or function in the kingdom. Nosotros tenemos que aprender We need to learn que la mejor estrategia que podamos tener en el reino de Dios that the best strategy that we can have in the kingdom of God es aprender la cultura del reino. is to learn about the culture of the kingdom. ¿Y qué es la cultura del And reino? what is the culture of the kingdom? Es la honra. It is honor. ¿Cuántos hemos sufrido deshonra? How many of us have suffered from dishonor? ¿Cuánta gente nos ha deshonrado? How many of people have not honored us or have dishonored us? Y tenemos que entender que la honra And we need to understand that honor es un arma en el reino espiritual. is the weapon in the spiritual realm. Otra vez lo vuelvo a I'll decir. say it again. La honra Honor es un arma is a weapon en el mundo in espiritual. the spiritual realm. En Efesios In 6, Ephesians chapter en 6, el versículo 12, in verse 12, todo ya lo sabemos, creo que lo sabemos, I think we all know it, o del versículo 10, or from verse 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Otra vez lo We'll decimos. say it again. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor Finally, my brethren, be strong in the Lord y en el poder de su fuerza. and in the power of his might. Hola. Hello. ¿Cuántos sabemos que podemos vestirnos con la fuerza del How Señor? many of us know that we can clothe ourselves or dress ourselves with the strength of the Lord? Versículo 11. Verse 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. For we do not wrestle against flesh or blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. ¿Cuántos sabemos de memoria este versículo? How many of us know this verse off by heart? ¿Cuánto lo hemos conocido una y otra vez? How many of us know it time and time again? Pero déjame decirte algo que va a abrir nuestros ojos el día de But let hoy. me tell you something that's going to open up our eyes today. Dice la palabra, Pablo dice, The word says, Paul says, que las cosas que el Espíritu revela, that the things that the Spirit reveals, Espíritu con E mayúscula, el Espíritu de Dios, Spirit with capital S, the Spirit of God, el Espíritu de the Dios Spirit of quiere God revelar wants to a reveal tu espíritu to your spirit cuáles son las cosas those things que necesitamos that we need para avanzar en el reino. to advance in the kingdom.
Dice la palabra en el versículo 13. The word says in verse 13, Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Pero quiero llevarte ahora a qué es lo que nos va a hacer prevalecer en esa batalla. But I want to take you to what will cause us to prevail in that battle. Hay mucha gente que se mete en guerra espiritual. There are many people that get into spiritual Hay warfare gente que pelea contra el enemigo. that fight against the enemy. Pero déjame decirte algo muy importante. But let me tell you something very Lo más important. importante, The most important. para poder permanecer To be able to remain después de una batalla, after a battle, es porque it's entendemos because we cuál es el understand concepto what the concept que empieza Pablo describiendo that Paul begins describing en el versículo número 1 de Efesios 6. in Ephesians, in verse 1 of Ephesians 6. Y dice, And it says, hijos, children, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. obey your parents in the Lord, for this is right. O sea, todos sabemos que la guerra espiritual en Efesios 6:12, We all know spiritual warfare in Ephesians 6:12, pero empieza Pablo diciendo lo más importante. but Paul starts off by saying the most No important puedes thing. ir a la You guerra cannot go to cuando war en tu when in corazón your heart hay deshonra. there is dishonor. Y mucha gente And many people no ha entendido la honra have not understood honor. y el enemigo ha venido And the enemy has a come través de la deshonra through dishonor a aún hasta puede traer hasta muerte. and he can even bring death. Versículo número 2. Verse 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. Otra vez. Again, Honra a tu padre y a tu madre, honor your mother and your father, que es el primer mandamiento which is the first commandment con promesa. with promise. Hola. Hello. Todos nosotros All of us tenemos que aprender a honrar, need to learn to honor, porque la honra because honor, es un escudo. it is a shield. La honra Honor es una protección is a protection donde Dios nos mete where God puts us in cuando vamos a entrar en una batalla espiritual. when we're going into a spiritual battle. Todos nosotros All of us tenemos que aprender a honrar need to learn to honor lo que Dios dice que tenemos que honrar. what God says that we need to honor. Padres, Parents, ¿cuántos hemos sido deshonrados por los hijos? how many of us have been dishonored by our children? Desafortunadamente. Unfortunately. ¿Por qué? Why? Porque los padres Because the tienen parents que aprender need to learn a enseñar a sus to hijos teach their que children la honra that honor los va a beneficiar a will ellos. benefit them. Escúchame. Listen, La honra honor no beneficia a los does padres not benefit the parents tanto so much como los hijos as the children son are beneficiados benefited por obedecer by y obeying honrar and honoring a los the padres. parents. La palabra del Señor The dice, word of the Lord says, honra a tu padre y a tu madre honor your father and your mother para que todo te vaya bien. so that everything will go well. Para que todo te vaya So bien. that everything will go well. O sea, que el Señor te está So the diciendo, Lord is saying cuando to you, aprendemos a when honrar we learn to a honor nuestros padres, our parents, a nuestra our autoridad, authority, todo nos va a ir bien. everything will go well. ¿Por qué? Why? Porque es una promesa de Because it's Dios. a promise from Dios God. no miente. God does not lie. Dios dice, God says, la cultura de la The honra culture of honor trae siempre will recompensa. always bring a Ahora reward. fíjate lo que dice. Now listen to what it says. Todo te va a ir bien Everything will go well, y serás de larga vida sobre la tierra. and you will have a long life on earth. Pregunta, Question. ¿cuántos queremos tener corta vida en la How tierra? many of us want to have a short life on earth? Nadie. No one. Todos queremos tener larga vida We en la all want to have a tierra, long life on pero earth. larga vida But long life en bendición, in blessing, no larga not a vida long life en maldición. in curses. Y uno tiene que And we aprender need to learn a romper to break toda herencia every de inheritance deshonra of dishonor en nuestras culturas. in our cultures. Aquí en Canadá Here in Canada y en Estados Unidos and in the United States, hay mucha deshonra. there is a lot of dishonor.
Y nosotros, And we, como hijos de as Dios, children of God, tenemos que aprender a need poner to el learn ejemplo. to set the example. Tenemos que aprender a We honrar, need to learn to honor, nuestras to honor autoridades, our authorities, a honrar nuestros pastores, To honor our pastors. a honrar primeramente a nuestros padres. to honor first our parents. Pero usted me puede decir, es que usted no sabe qué padre tengo But you yo. can tell me you don't know what kind of parents Usted I no sabe have. qué madre tengo You don't know yo. what kind of mom or dad I El have. Señor no te está The preguntando Lord is not asking qué you clase de papá, what kind of father, qué clase de what mamá kind of mother. tú tienes. you have. El Señor te The dice, Lord says to you, honra, honor, porque la honra because honor es una is puerta a door a la bendición to para blessing ti. for you. Por eso es That's importante. why it's important. No podemos, escúchame, cannot, listen. no podemos We tolerar cannot tolerate la deshonra. dishonor. ¿Por qué? Why? Porque cuando uno tolera la deshonra, Because when you tolerate dishonor, empodera la maldición sobre los hijos. you empower the curse over your children. Tenemos que aprender a entender esto. We need to learn to El understand enemigo sabe más por viejo this. The enemy knows more because he's older que por diablo. than because he's a devil. Él tiene más años que tú aquí en la tierra. He has more years here on earth than you do. Y él sabe de cuál tirarte para que resbales. And he knows how to get to you so that you would slip and fall. La honra Honor es algo muy importante. is something very important. Y no es algo que se aprende, And it's not something that you learn. es algo que se ejercita. It's something that you exercise. No una vez, Not once, continuamente, but continually. continuamente, Continually. honrando al Señor. Honoring the Lord. De modo que para todos aquellos que les gusta la guerra espiritual, So for all of you that like spiritual warfare, si hay deshonra en tu corazón, if there's dishonor in your heart, estás en peligro. then you're in danger. Hay que arrepentirnos We need to repent y aprender a honrar. and learn to honor. Ahora, ¿qué es deshonra? What is dishonor? El hablar mal de los líderes. Speaking bad about leadership. Eso es deshonra. That is dishonor. Pregúntale a Miriam Ask Miriam qué pasó cuando dijo, what happened when she said, también a mí Dios me usa. God also uses me. Dice la palabra que Dios lo oyó. The word says that God heard, Y dice la palabra and the word says que María that Mary, vino lepra sobre ella. leprosy came upon her. ¿Por qué? Why? Porque Dios Because God siempre pone la cultura de la honra always puts the culture of honor sobre sus líderes. above his leaders. Ahora escúchame, la honra Now listen, no es honor, para el beneficio del líder, it's not for the benefit of the leader, es para el beneficio de la iglesia. it's for the benefit of the church. Hola. Hello. Es para el beneficio de los It's hijos. for the benefit of the children. Es para el beneficio de aquellos que practican la cultura It's de la for the honra. benefit of those who practice the culture of honor. Por eso es importante entender. That's why it's important to understand. Amén. Ayúdanos, Señor, a Amen? entender. Help us, Lord, to understand. Ayúdanos a entender, a honrarnos. Help us to learn to honor each other. Romanos capítulo 12. Romans chapter 12. Empezamos del versículo número 9. Let's start at verse 9. El amor sea sin fingimiento. Let love be without hypocrisy. Oh, oh. El amor sea sin qué? Love be without what? Fingimiento, hipocresía. With hypocrisy or faking. Romanos 9, 12, 9. Versículo 10 ahora, perdón. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Hate evil and cling on to what is good. ¿Qué es lo que dice? What does it say? Aborrecer lo qué? To hate what? Lo malo Evil. y seguir lo bueno. And follow the good. Versículo 10. Verse 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Be kindly affectionate to one another with brotherly love. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. In honor, giving preference to one another. Hola. Hello. Pablo está diciendo Paul is saying que entre that nosotros among us, tiene que haber una there cultura has to be a culture de honra. of honor. Entre esposo y esposa Between husband and wife, tiene que haber una there cultura has de to be a honra. culture of honor. Entre hijos y padres Between children and y parents, padres e hijos parents and children, tiene que haber una cultura de there honra. has to be a culture of honor. Entre la iglesia, Between the entre church, hermanos, Between brothers and sisters, tiene que haber una cultura de there honra.
honra has to be a culture of entre honor. pastores y hijos espirituales. Pastors and spiritual children. Tiene que haber una There honra, has to be honor. una cultura de honra. A culture of ¿Por honor. qué? Why? Porque la cultura de la Because the honra culture of honor me beneficia, will benefit, me bendice will bless y me, me protege. and will protect me. Hola, Hello. nos protege. It protects Porque us. es lo que el Señor dice en su palabra. Because it's what the Lord says in His Word. De modo que tenemos que aprender a So we need honrarnos, to learn to honor each other, no a deshonrarnos. not to dishonor each ¿Cuánta other. deshonra How much dishonor hay en la cultura is in the culture en Canadá? in Canada? Y nosotros nos preguntamos, And we ask ourselves, ¿por qué la iglesia no avanza? why does the church not advance? ¿Por qué la iglesia no Why aumenta? does the church not increase? ¿Por qué? Why? Porque la deshonra Because dishonor trae esterilidad. brings sterility. Escúchame. Listen, La deshonra dishonor trae esterilidad. brings sterility. De otra In manera, another way, nos hace eunucos it espirituales. makes us spiritual eunuchs. ¿Está entendiendo? Are you understanding? La deshonra Dishonor nos hace makes us estériles. to be sterile. No importa cuánto trabaja, No matter how much work, no importa cuánto trate de no hacer, matter how much I try to do, el resultado the result es cero. is zero. ¿Por qué? Why? Porque el enemigo sabe Because the enemy knows que la deshonra that dishonor, Dios no la va a bendecir. God will not bless. Pero el enemigo But the enemy sí va a maldecir la deshonra. will curse the dishonor. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Versículo 11. Verse 11. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Otra vez. Again, En lo que se requiere diligencia, in what is required, not lagging in diligence, no perezosos, not lazy, fervientes fervent en el espíritu, in the spirit, sirviendo al Señor. serving the Lord. O sea que estas son cualidades So these are que el qualities Señor está buscando en cada hijo. that the Lord is looking for in every child. ¿Cuántos quisieran tener hijos diligentes? How many of you would like to have diligent children? Hijo, recógeme esto, por favor. Son, pick this up, please. Y te dice, sí, papá, sí, mamá, cómo no, They rápido. say, lo hago. yes, Dad. Yes, Mom. Quickly. Hijo, recógeme esto, por favor. Son, can you please get that? Hola, Hello. te estoy hablando. I'm speaking Te to estoy you. pidiendo que por favor hagas esto. I'm asking you to please do that. ¿Y cómo lo hacen los hijos? And how do the children do it? ¿Y por qué yo? Why me? ¿Por qué no mandas a otro? Why don't you send him? Hola. ¿Cuántos queremos tener hijos así? How many of us want to have children like that? ¿Por qué? Why? Porque los hijos tienen que aprender Because the children need to a learn obedecer to obey y a honrar. and to honor. Ahora escúchame. Now listen, Es el espíritu it's the con spirit el cual yo obedezco. with which I obey. Porque yo puedo obedecer, Because I can obey, pero sin honra. but without honor. Alguien me dijo, Someone told me, el padre le dijo al hijo, the father said to the child, por favor recoge eso. please pick this up. Y lo voy y lo recojo, pero And I go and pick it up. eso no es honra. That's not honor. Estoy obedeciendo, I'm obeying. estoy haciendo lo que se me I'm dijo, doing what I was pero told, con un corazón but with a heart donde no hay honra. where there's no honor. Hola, Hello. y eso And that no trae bendición. does not bring blessing. Por eso uno tiene que aprender a entender. That's why you need to learn to La understand cultura en el the reino culture in the kingdom es con honra. is with honor. Yo puedo dar una ofrenda, I can give an offering, pero si en mi corazón but if in my heart no he honrado I have not honored a mis padres, my parents, no he honrado a mi I've not esposa, honored my wife, no he honrado a mi esposo, I've not honored my husband, y estoy poniendo una and ofrenda, I'm putting an offering, pero la situación es esta. but the situation is Si this, Dios la va a recibir, will God receive it?
Porque el propósito es de que Dios la reciba, Because the purpose is for God to receive it. no que la iglesia la reciba, Not for the church to receive it, sino que Dios la reciba. but for God to receive Porque it. de la bendición que Dios va a dar Because the blessing that God will es give por la obediencia is by y obedience la honra and the honor a lo que tú to haces. what you do. Porque si alguien te da algo Because if someone gives you y something te lo da con una mala actitud, and they give it to you with the con wrong una attitude, deshonra en su corazón, with dishonor in their heart, eso no sirve. that's not good. Dios no lo ve, God doesn't see Dios it. no lo cuenta. God does not count it. Yo quiero contar mis I want to bendiciones. count my blessings. Hola, ¿cuántos queremos contar sus Hello, how many bendiciones? of you want to count your blessings? Versículo 12. Verse 12. Gozosos en la esperanza, Rejoicing in hope, sufridos en la tribulación, patient in tribulation, constantes en la oración. constant in prayer. Hola, Hello. constantes en la oración. Constant in prayer. ¿Cuántos nos gusta orar? How many of us like to pray? Los martes se ve a quienes nos gusta orar, On Tuesdays, I know who likes to pray. pero tenemos que aprender a But we entender. need to learn to understand. Yo no estoy viniendo acá porque yo quiero agradar a Dios I'm not coming here because I want to please God solamente. only. Yo estoy aquí porque quiero honrar a I'm here Dios, because I want to honor porque God. yo sé que cuando lo honro, Because I know that when I honor mi Him, recompensa está en camino. my reward is on its way. Hola, Hello. mi recompensa My reward está en is camino. on its way. Una ocasión estábamos en una ciudad en México In an occasion, we were in a city in Mexico, y un pastor andaba con un carro que ya pedía auxilio. and a pastor was driving a car that was asking for help. Las llantas, cada vez que usted se subía al carro con él, The tires, every time that you got into the car with him, las llantas estaban prácticamente con bolas en los neumáticos. the tires basically had balls in the ¿cómo se llama? Las llantas, en the In the tires. tires. Y cada vez que el carro se movía, uno brincaba, And every time the uno car moved, brincaba. you would jump and you would jump. Entonces íbamos en el So carro we were in the car, y le digo, pastor, and I said, Pastor, como que necesitas llantas. you need new tires. Y el carro, todo viejo, el carro viejo. The car was old. Y le digo, pastor, And I said, Pastor, pasabas por un pozo, por un bache, you would go through a pothole, ¿ya? Y se escuchaba toda la carrocería que se iba a and descomponer. you heard everything as if it was going to just break down. Y le digo, pastor, ¿qué estás haciendo en este And I carro? said, Pastor, what are you doing in this car? Y me dice, es que hasta este momento Dios me ha proveído esto. Until now, God has only provided this. Y él no sabía And he did not know de lo que iba a predicar el próximo domingo. what I was going to preach the following En su Sunday congregación. in his congregation. Él me invitó a predicar en su He congregación. invited me to preach in his Y congregation. lo que hice And what I did fue hablar sobre la honra. was talk about honor, Hablar sobre la honra. to talk about honor. Y decirle a la gente, And say to the people, la puerta de bendición the door to blessing es la honra. is honor. ¿No me lo creen? You don't believe me? ¿Qué pongo a la palabra para que, Let's go to the me word crean? so you can believe me. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo. Let's go to 2 Kings. Segunda de Reyes, 2 Kings, capítulo 4. chapter 4. ¿Lo tenemos? Do we have it? Vamos a empezar en el versículo número 8. Let's start at verse 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que lo invitaba insistentemente a que comiese con él. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. So it happened one day that Elisha went to Shimon, where there was a notable woman, and she persuaded him to eat some food. So it was, as often as he passed by, he would turn in there and eat some food. Wow. A los pastores les invitan a comer a sus casas, ¿verdad? They invite pastors to eat to your houses, right? Versículo 9. Verse 9. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. And she said to her husband, Look now, I know that this is a holy man of God who passes by us regularly. Hola. Hello. Versículo 10. Verse 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Please let us make a small upper room on the wall. Let us put
up a bed for him there, and a table and a chair and a lampstand, so it will be, whenever he comes to us, he can turn in there. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. And it happened one day that he came there, and he turned into the upper room, and he lay down there. Versículo 12. Verse 12. Entonces dijo a Jesse su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Then he said to Jesse his servant, call the Shunammite woman. When he called her, she stood before him. Dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí, tú has estado solícita con nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? And he said to him, say now to her, look, you have been concerned for us with all this care. What can I do for you? ¿Necesitas que hable al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Do you want me to speak on your behalf to the king or to the commander of the army? She answered, I dwell among my own people. Fíjate lo que dice la palabra. Look at what the word says. Dice la palabra que le preguntó la mujer, The word says that he asked the woman, ¿necesitas algo? do you need something? ¿Quieres que hable al rey? Do you want me to speak to the ¿Quieres king? que hable al Do general? you want me to speak to the general? ¿Algo quieres que yo haga por Do ti? you want me to do something for ¿Por you? qué? Why? Amada iglesia, escúchame. Beloved church, listen. Cuando tú empiezas a trabajar la honra, When you begin to work honor, cuando tú empiezas a When trabajar you la begin to honra, work honor, porque entiendes la cultura because del you reino understand the culture of y the kingdom, empiezas a hacer algo, you begin to do porque something, sabes que viene because recompensa, you know a reward is coming, no te vas a quedar perezoso, you will not be lazy. no te vas a quedar You sentado, will not be vas a sitting hacer down. algo por You el will do reino, something for the kingdom. porque el reino Because the kingdom se mueve moves a través de la cultura. Through the culture, Dice la palabra, The word says, esta mujer this le woman construyó un aposento al profeta. built an upper room for this prophet. Esta mujer This woman le puso una cama, put a bed, le puso una mesa, put a table, le puso un candelero. put a lampstand. ¿Por qué? Why? Porque el profeta, Because escúchame, the prophet, listen, venía came y comía. and he ate. Pero ahora But now, le dijo al esposo, She said to her husband, ¿sabes you algo? know something? Este hombre This man es un hombre de is a Dios. man of God. Este hombre This man es un hombre santo. Is a holy man. Hagámosle Let's make for him un aposento An upper para room. que cuando él so venga, that when he comes, él descanse. he can rest. Escucha, Listen, dice la palabra que the vino el word says the profeta prophet came y miró and he saw todo el esmero, all the effort. miró todo lo que esta mujer hizo. He saw everything that Se this woman did. sintió bienvenido, He felt welcome. se sintió bien He recibido. felt like he was received Dice well. la palabra que The durmió, word says that he slept. durmió donde ella preparó. He slept Escúchame, where she prepared. durmió He slept donde ella preparó. Where she prepared. Escúchame, iglesia. Listen, church. Y cuando él se levanta el siguiente día, And when he gets up the next se day, levanta fresco. he gets up fresh. ¿Por qué? Why? Porque había una cama cómoda. Because there was a comfortable bed. Había una cama que estaba cómoda. There was a bed that was Había un comfortable. ambiente There was an atmosphere donde había una bienvenida, where there was a welcome. una atmósfera de Atmosphere bienvenida. of welcome. Y cuando nosotros And when we trabajamos work con esmero with y effort, le decimos al Espíritu and we de say to the Dios, Spirit of God, Señor, Lord, en este lugar, in this place, en mi corazón, in my heart, hay un lugar there is place donde te invitamos where we invite para you que tú te that you sientas sit down, bienvenido. you would feel Y welcome. cuando el Señor, And when the cuando Lord, el Espíritu when de the Dios Spirit of God se siente honrado, honored, lo primero que va a the first thing preguntar, that he will ask, ¿qué necesitas? what do you need? ¿Qué necesitas? What do you need? ¿Por qué? Why? Porque el reino Because the no kingdom se queda con nada. does not keep anything. Porque la honra Because honor pone una demanda puts a demand a la unción. on the anointing. Si tú deshonras a un hombre de If you Dios, dishonor a man of God, no esperes nada de do not él. expect anything from Pero him. si tú honras a But un if hombre you de honor a Dios, man of God, espera grandes expect cosas. great things, No del hombre, Not from man, sino de aquel but from que him está sobre el who hombre. is above the man. Y dice la palabra, And the word says, la mujer sunamita The Shunammite woman fue llamada was called, y le dijo, and he said, mujer, woman, ¿qué necesitas? what do you need? Y el Señor, y dice la palabra, And the word says, ¿quieres que hable al rey? do you want me to speak to the ¿Quieres king? que hable con el You general? want me to speak to the Escúchame general? esto, Listen. esto es clave. This is the key. ¿Quieres que hable con el Do rey? you want me to speak to the king? Esto es clave. This is key. ¿Por qué? Why? Porque el rey Because the es el king que tiene la Is the autoridad. one who has authority. No hay ninguna cosa There's nothing que el rey that the king no te pueda dar, cannot give to no you, te pueda or otorgar. cannot El grant you. rey The king es el que is tiene the one who la has primera the first y la última and the palabra. last word. Hola, Hello.
Escucha. Listen. Entonces la mujer le So dijo, the woman says, no, 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 no. yo no necesito, dice, yo habito en medio de mi pueblo. I abide in the midst of my people. Escucha, versículo 14. Listen, verse 14. Y él dijo, And he said, ¿qué pues haremos por ella? what then do we do for her? ¿Qué pues haremos por ella? What then do we do for her? ¿Qué pues haremos por ella? What then is to be done for ¿Por qué? her? Porque cada vez que hay honra, Why? Because every time there's estás honor, haciendo que la you're unción making the anointing empiece a moverse, to begin to move, empiece a and begin moverse. to move. Dios se mueve God moves cuando tú lo provocas, when you provoke him. y la unción And the se anointing mueve moves porque tú because empiezas you begin a provocarla to provoke a it través de la honra. through honor. Y dice la And palabra, the word says, ¿qué pues haremos con ella? what shall we do Y with Jesse her? respondió, And Jesse answered, he aquí ella no tiene hijo actually she has no son, y su marido es viejo. and her husband is old. Wow, Wow. su marido es Her viejo. husband is old. Todavía no había Viagra en aquel There tiempo, was no Viagra in that time yet. pero le dijo su marido But he como que said ya no her puede. husband cannot do it. Pero But dice la palabra, the word escúchame, says, listen, cuando tú provocas la when you unción, provoke the anointing, a la unción no hay nada imposible. there's nothing impossible for the No hay anointing. nada imposible. There's nothing El impossible. Señor dice, The Lord no hay says, nada there's imposible nothing impossible para el que cree. for he who Pero believes. tú But necesitas you need empezar to begin a mover, to move a stir up to stir up la unción de Dios anointing of God a través de la honra. through honor. Entonces, So then, versículo 15, verse 15, dijo, He entonces, llámala. call her, Wow. Llámala. call her, Llámala. call her, Llámala. call her. ¿Cuántos quieren que el Señor te llame? How many of you want the Lord to call you? Hola. Hello. Llámala. Call her. Escucha. Listen. Y dice, And he says, y ella se paró a la puerta. and she stood in the doorway. ¿A qué puerta? What door? La puerta que ella misma The había door that construido. she herself had built. La puerta que ella misma The door edificó. that she built. ¿Por qué? Why? Porque una puerta es la que divide Because the door is one that un divides lugar de otro one lugar. place from another place. Cuando entras al When you aposento, enter to the upper entras a la room, presencia, you enter into the estás presence. fuera, You're outside, no pasa nada, nothing pero happens. cuando But when entras you a la enter into the presencia, presence, las cosas cambian. things change. Por eso es That's why importante que it's important entiendas, that you iglesia, understand, church. no es lo que vienes a hacer, It's not what you come to do. es con el It's corazón with the heart con lo que vienes a with hacer. which you come to do it. La honra Honor que vienes a darle that al you rey. come to give to the king. La honra que The vienes a honor decirle that al you rey. come to say to the king. Hola. Hello. Dios no mira todo lo que haces. God does not look at everything you Mira do. tu corazón. God looks at your heart. Y sabe si hay honra And he knows if there's o no honor lo hay. or if there isn't any. Y dice la palabra. The word says, Y él le dijo. and he said to her, Y él le dijo. and he said to her, El año que viene, the year that is coming, por este año, for this year, abrazarás un hijo. you shall embrace a Y son. ella dijo. And she said, No, Señor mío, no, my Lord, varón de Dios, man of God, no te burles de tu sierva. do not mock your maidservant. Versículo Verse 17. 17. Mas la mujer concibió. But the woman La conceived, mujer concibió the woman y conceived dio a luz and bore un hijo a son al año siguiente, at the next en year, el tiempo in the que time Eliseo that lo Elisha había dicho. had told her. ¿Sabes algo? Do you know something? La honra Honor siempre va a always traer will bring recompensa a tu A vida. reward to your life. Y la deshonra And the dishonor siempre también Also will traerá always bring lo opuesto the opposite de la bendición. of blessing. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Segunda de Reyes capítulo 20, por favor. 2 Kings chapter 20. Tenemos que aprender We need to learn a honrar más que nunca, to honor more than ever, porque la honra because honor es lo que te va a asegurar is what will assure you que Dios estará trabajando a tu favor. that God will be working in your favor. Un día One day, yo estaba en México, I was in Mexico. iba a venir, ya tenía mi vuelo comprado. I had my ticket already. Hay veces que viajo Sometimes I travel por la fe. by faith. Me compro el boleto de ida, I buy the one-way ticket,
pero no tengo el vuelo de regreso. but I don't have the ticket to come back. ¿Por qué? Why? Porque yo estoy creyendo que Dios Because I'm believing that God es el que me provee. is the one who provides for me. Hola. Y siempre funciona. And it always works. Porque cuando Dios está en el asunto, Because when God is in the business, Dios siempre te va a or dar. the situation, He will always Y give to you. ya una persona me había regalado el boleto para venirme. And somebody had given me the ticket to come back. Y el boleto And the ticket era de la ciudad de Puebla para Toronto. was from Puebla to Toronto. Y un apóstol de México me llama And an apostle from Mexico calls me y me dice, Roberto, and he says, Roberto, necesito que estés tal y tal fecha aquí en México, I need you to be on such a date here in Mexico porque va a haber una conferencia because there will be a y conference quiero que estés ahí. and I want you to be there. Le digo, ya tengo mi boleto comprado. I said, I already have my ticket. Me dice, pues que se pierda, He said, well, forget about it. que se pierda el boleto, Let the ticket be lost. pero quiero que estés aquí. But I need you to be here. Escúchame, iglesia, Listen, church. es tan importante, It's so important. porque ya tienes boleto, You already have the ticket, entonces lo vas a perder. so you're going to lose it. Ahora necesitas otro boleto. Now you need another ticket. Hola, Hello. ¿quién quiere dejar perder los boletos? Who wants to let a ticket go to waste? Entonces, So then fui a la conferencia I went to the conference, y en esa conferencia Dios habló and in that conference God spoke acerca de cómo la viuda about how the widow que no tenía nada que comer, who had nothing to eat, cómo Dios le how proveyó God provided for her aceite oil, y cómo Dios le proveyó And how para God que comiera provided harina, for her to have flour, cómo Dios le proveyó lo que necesitaba. how God provided what she needed. ¿Por qué? Why? Porque le dio primeramente de comer al profeta. Because she first fed the prophet. Hola, Hello. primeramente le dio de comer al profeta First she fed the prophet. y el profeta le dijo, And the prophet said, la harina y el aceite the flour and the oil no escasearán. will never cease, will never lack. Hola. Hello. ¿Por qué? Porque el profeta cuando declara Because algo when the prophet declares something, es porque la honra primeramente vino. it's because the honor came first. Y la honra siempre traerá And the honor will always bring lo que necesitamos. what we need. Entonces ese día habló una pastora. So that day a pastor spoke. Había una tinaja grande roja. There was a great big container, or jar. Y una tinaja grande, It grande. was really, really grande. big. Y estaba llena de harina. And it was full of flour. Entonces, Then yo necesitaba, escúchame, I needed, listen, mi mamá estaba con Alzheimer's en ese my momento. mom had Alzheimer's during that time. Y ya se había caído 2 veces de las And escaleras. she had fallen from the stairs twice. Y necesitaba dinero para construir una recámara, And I needed money to build another bedroom. para que tuvieran una recámara en el primer So piso, that they would have it on the first floor. con baño, With a washroom. con todas las comodidades. All the amenities. Y necesitaba eso. And I needed that. Estaba en mi It corazón. was in my heart. Y esta mujer decía, And this woman said, ¿tú necesitas algo? do you need something? Y yo digo, sí, Señor, necesito. "Yes, Lord, I Necesito dinero, I need Señor, money, Lord, para construir To build la habitación para mis a room padres. for my parents. Y alguien me había donado un dinero. And somebody had donated some money. Y agarré un billete, And I grabbed the el bill, más grande billete, the biggest bill of all, y lo puse en la canasta donde estaba la harina. and I put it in the basket where the flour was. Escúchame, Listen, le dije, Señor, I said to the Lord, gracias por la provisión. thank you for the provision. No pasaron ni una semana Not a week went by cuando un hijo espiritual mío me habla when a spiritual child of mine calls me, y me dice, son of mine calls me. pastor, He says, Pastor, quiero darte una ofrenda. I want to give you an offering. Le digo, pues deposítala a la cuenta. Just deposit it in the account. Sí, pero es que no es una cantidad un poco grande. He said, yeah, but it's a bit of a large amount. Yo dije, tal vez van a ser I $1,000. said, well, maybe it's going to be like $1,000. Pero no, fueron $12,000. But it was $12,000. Y Dios me dio ese dinero And God gave me that money para poder honrar a mis to padres be able to honor my parents y para poder and construir to be able to build lo que ellos necesitaban. what they needed. ¿Por qué? Why? Porque la honra siempre Because viene honor always comes cuando tú when you empiezas begin a provocarla. to provoke it. Cuando tú provocas la When unción, you provoke the anointing,
La unción siempre vendrá, the anointing will always come. porque la honra viene. Because honor comes. Y Dios me permitió And God allowed me construir una recámara to build a bedroom. con baño, con todo grande, With la a recámara. washroom, a big bedroom. ¿Y de dónde vino todo eso? And where did all of that come from? De un corazón que tuvo honra From a heart that had honor para la palabra de for Dios. the word of God. Cuando esa pastora estuvo predicando, When that pastor was preaching, yo tuve que venir y honrar esa I palabra. had to come and honor that word. Y esa honra And that honor trajo lo que yo necesitaba. brought about what I needed. Segunda de Reyes capítulo 20. 2 Kings chapter 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. In those days Hezekiah was sick and near death, and Isaiah the prophet to the son of Amoz went up to him and said to him, Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. Versículo 2. Verse 2. E hizo, perdón, acá me brincó otro. Estas computadoras son. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Then he turned his face toward the wall and prayed to the Lord, saying, Te ruego, oh Jehová, te ruego, I beg you, O Lord, I beg you, que hagas memoria de cómo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, how I have walked before you in truth and with a loyal heart, y que he hecho las cosas que te agradan. and have done what is good in your sight. Y lloró Ezequías con gran lloro. And Hezekiah wept bitterly. Wow. Imagínate que un profeta viene y te dice: Imagine a prophet comes to you and says, arregle tu casa Get your house in order porque vas a morir. because you're going to die. ¿Quién quiere escuchar esa palabra? Who wants to hear that word? Nadie. No one. Nadie quiere oír esa palabra. No one wants to hear that No word. nos gustan ese tipo de palabras, We don't like those kind of words, ese tipo de those profecías. kind of prophecies. Pero Dios estaba diciendo: le vas a God morir. was saying you're going to die. Y dice la palabra: vas a morir de la enfermedad que And tienes. the word says you're going to die of the sickness that you have. Y dice la palabra que lloró And amargamente. the word says that he wept bitterly. Y dice la palabra, escucha, And the word says, listen, versículo 4. verse 4. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: And it happened before Isaiah had gone into the middle court that the word of the Lord came to him, saying, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Return to tell Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord, the God of David, your father, I heard your prayer and I have seen your tears. Surely I will heal you. On the third day you shall go up to the house of the Lord. Versículo 6. Verse 6. Añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. And I will add to your days 15 years. I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria, and I will defend this city for my own sake and for the sake of my servant David. Versículo 7. Verse 7. Y dijo Isaías: tomar masa de higos y tomarla, y la pusieron sobre la llaga y sanó. Then Isaiah said, Take up lumps of figs. So they took, laid him onto the boil, and he recovered. Dice la Biblia que el rey Isaías, The Bible says that King Isaiah, Ezequías, perdón, Hezekiah, tenía una llaga. had a scar, No, una llaga. um, A blister. a blister, Y estaba esa llaga consumiéndolo. and that blister was consuming him. Él estaba muriendo porque era como una gangrena que lo estaba He comiendo. was dying because it was like a gangrene that was eating at him. Y dice la palabra And the word says que el profeta le dice: that the prophet says, hagan una masa, preparen take- una masa con higos. Take a lump of figs. ¿Qué le dijo? What did he say? ¿Masa de qué? Lump of what? Of figs. Higos. Figs. Escucha, iglesia, Listen, church. ¿de dónde vienen los higos? Where do the figs come from? Ok, del árbol. From the tree. ¿Pero de qué árbol? But what tree? Wow, esa es revelación que le That's pasó a muchos, revelation that ¿verdad? went by many of you. Escúchame, no, Listen. no, pero la revelación viene en este sentido. The revelation comes in this sense. ¿Qué hoja usó Adán
What leaf did Adam use y Eva and Eve para cubrir su to desnudez? cover their nakedness? Escúchame, Listen, no fue un árbol de it manzana, wasn't an apple tree. fue un árbol de higos. It was a fig tree. Dice la palabra que con las hojas de The word says that higos with the fig leaves, se cubrieron su they desnudez. covered their nakedness. No cubrieron su They cabeza, didn't cover their head. no cubrieron sus pechos, They didn't cover their chest, cubrieron sus aparatos but reproductivos. they covered their reproductive organs. ¿Por qué? Why? Porque dice la Biblia Because the Bible que says se vieron that desnudos they saw themselves naked y tuvieron vergüenza. and they were ashamed. Y cubrieron su desnudez And they covered their nakedness con un árbol, con hojas de árbol de higo. with leaves from a fig tree. Dice la palabra en el versículo 9, The word says in verse 9, el versículo 8. verse 8. Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa el tercer día? And Hezekiah said to Isaiah, what is the sign that the Lord will heal me, and that I shall go up to the house of the Lord on the third day? Ahora escúchame, iglesia. Listen, church. Si el profeta te está diciendo, If the prophet is saying to you, haz una masa de higos make a lump of figs y póngaselo en la llaga, and put it on onda, the blister, y la llaga sanará, and the blister will heal. ya estaba la palabra declarada. The word was already declared. Pero fíjate lo que dice el rey Ezequías. But look at what King Hezekiah says. ¿Y qué señal? What sign ¿Y qué señal? and what sign, ¿Qué señal what sign tendré shall I have para saber to know que verdaderamente that truly Dios God me ha hablado? has spoken to me? Hola, Hello. ¿no fue lo mismo que pasó con Eva? Was it not the same thing that happened with Satanás dijo, Satan con said- que Dios dijo Eve? So God said, did he, que cuando comas de este that when árbol, you eat of this tree, ¿verdad? Cuando comas de este when you árbol, eat of this tree, no, Dios sabe no, God que knows cuando comas de este that when you árbol, eat of this tree, tus ojos your eyes serán shall abiertos be open, y seréis como and you Dios. will be like God. Mentira del enemigo, The ¿verdad? lie of the enemy, right? Ahora escúcheme por favor, Now iglesia. listen, please, church. Escúcheme por favor. Listen, please. Dice la palabra que le dice ahora, The word says ¿qué it says now, señal tendré What sign shall I de que have Dios ha hablado? that God has spoken? Escucha. Listen. Y dice, And he says, respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, versículo 9, verse 9. de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Then Isaiah said, This is the sign to you from the Lord, that the Lord will do the thing which he has spoken. Shall the shadow go forward 10 degrees or go backward 10 degrees? Escúchame. Listen, En aquel tiempo in that time, había un reloj que se llamaba el reloj de Acaz. there was a clock that was called the clock of Achaz, Y ese reloj era un reloj solar. and that was a solar clock. En ese reloj, And that a clock, través de la sombra, through the shadow, podías ver you could see qué hora del día era. what time of day it was. La sombra The shadow marcaba marked la hora del día. the time of day. De modo que el sol viene So the sun comes y el sol se va. and the sun goes. Pero ahora, But now, escúchame, listen, ¿qué es más fácil? what is ¿Que easier? el sol venga y se vaya? For the sun to come and go, ¿O que regrese el sol? or for the sun to come back? No que la tierra se pare. Not that the earth stops. ¿Qué se paró? What stopped? ¿La tierra The earth, o se paró el sol? or did the sun stop? Iglesia, Church. dice la palabra que la The sombra word says that the se shadow regresó 10 grados. went back 10 degrees. El sol se regresó. The sun went back. Y Ezequías sanó. And Hezekiah was healed. Pero escucha lo que voy a decirte. And listen to what I'm going to say. Vamos al versículo número 12. Let's go to verse 12. En aquel tiempo, Morab, Balán, hijo de Balán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías,
como había oído que Ezequías había caído enfermo. At that time, Perodak Baladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters to present to Hezekiah, for he heard that Hezekiah had Y been sick. Ezequías los oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata y oro, y especias, ungüentos preciosos, y la casa de armas, sus armas, todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. And Hezekiah was attentive to them, and showed them all the house of his treasures, the silver, the gold, the spices, and the precious ointment, all the armory, all that was found among his treasures. There was nothing in his house or in all his dominion that Hezekiah did not show them. Versículo 14. Verse 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Then Isaiah the prophet went to the king Hezekiah and said to him, What did these men say, and from where did they come to you? So Hezekiah said, They came from a far country, from Babylon. Versículo 15. Verse 15. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. And he said to them, What have they seen in your house? So Hezekiah answered, They have seen all that is in my house. Dilo conmigo, todo. Say it with me, all. Todo lo que hay en mi casa. All that is in my house. Todo lo que hay en mi casa. All that is in my house. Nada quedó de mis tesoros que no le mostrase. There is nothing among my treasures that I have not shown to them. Versículo 16. Verse 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías, Then Isaiah said to Hezekiah, oye palabra de Jehová. Hear the word of the Lord. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, Behold, the days are coming that all that is in your house and all that your fathers have accumulated until this day será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. shall be carried to Babylon, nothing shall be left, says the Lord. Versículo 18. Verse 18. Y de tus hijos que saldrán de ti, And from the sons that shall come out of you, que has engendrado, who have you birthed, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. whom you will beget, and they shall be eunuchs in the place of the king of Babylon. Versículo 19. Verse 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías, So Hezekiah said to Isaiah, la palabra de Jehová que me has hablado es buena. The word of the Lord that you have spoken is good. My God. Dios mío. La palabra de Jehová que me has The hablado word of the Lord that you spoke to me es buena. is good. No. No. ¿Cómo puede ser bueno How can it be good que te está diciendo el profeta? that the prophet is saying to you, Todo lo que tienes en tu casa, everything that you have in your todos los house, tesoros all the que treasures tus padres han that your acumulado, parents have accumulated, toda la herencia all the que tus inheritance padres han acumulado, that your parents have accumulated, el oro, la the plata, gold, the silver, los the tesoros, treasures, todo everything va a ser llevado a will Babilonia. be taken to Babylon. Y tus hijos And your children van a ser llevados a Will Babilonia. be taken to Babylon. Y tus hijos And your children van a ser castrados. will be castrated. Tu descendencia Your descendants no tendrá más nombre. will no longer have a name. ¿Por qué? Why? Porque cuando hay una persona que ya no reproduce Because semen, when someone does not reproduce semen anymore, ya no tendrás you will generaciones. not have any more generations. En otra manera, In another way, tu your descendencia descendant hasta aquí termina. stops here or ends here. Y dice Ezequías, And escúchame, Hezekiah says, listen, mientras en mi vida, as in my life, lo que dice, this is good. Dice, mientras que en mi vida as long as in my life haya paz. there would be peace, ¿Dónde estaba el corazón del rey Ezequías? where was the heart of King Hezekiah? ¿Qué fue lo que pasó el primer momento cuando le What dijeron vas a happened in the morir? first moment when they told him you're going to die? ¿Qué fue lo que hizo el rey? What did the king Inmediatamente, do? Immediately, inmediatamente, immediately, escúcheme, listen, inmediatamente immediately, fue, se postró, he went, he lloró bowed down, he y wept, le dijo a and he Dios, said to God, Dios, God, acuérdate remember todo lo que yo he hecho, everything that I have cómo he done, andado delante de ti. How I've been before you. Ahora, Now, Dios le da 15 años
más de God vida. adds 15 years more of life to Porque him Dios lo oyó. because God heard him. Ahora mi pregunta Now es, my question ¿no is, podría haber Ezequías could Hezekiah not have haber actuado como la primera vez acted like the first time y haber dicho, me and I equivoqué, said, I made a me mistake, equivoqué? I made a mistake. Dios, God, le mostré a mi enemigo, I showed my enemy, le mostré a mi enemigo I showed my enemy lo que no tenía que mostrar. what I should not have shown him. ¿Sabes algo? Do you know something? Muchas veces tu corazón Many times your lo heart, has abierto you have opened it a la persona equivocada. to the wrong person. Muchas veces nuestros Many times corazones our hearts, los hemos depositado we've deposited them en manos in the que hands no les importan. of people who don't care. Hay veces que tú has hablado There are times that you've spoken tus sueños, your dreams, los sueños que Dios tiene para the ti, dreams that God has for a las you, personas to the wrong que no los creen. people or those who don't believe it. Por eso es bien importante entender, That's why it's important to no le understand. puedes abrir tu corazón You cannot open your heart a cualquier persona. to just anyone. Dios dice su palabra, God says in His Word, sobre toda cosa guardada, above all, guarda tu corazón, guard your heart. guarda tu corazón, Guard your heart. cuida tu corazón, Keep your heart, porque de él emana la vida. for out of it flow the issues of life. Ahora, ¿qué sucede? Now what El happens? profeta le estaba The diciendo, prophet was saying, porque le mostraste tus tesoros because you've showed them your a un treasures espíritu to a spirit, equivocado, to a wrong spirit, a un espíritu to a spirit de hechicería, of witchcraft, a un espíritu To a spirit de brujería, of witchcraft, a un espíritu to a spirit de ocultismo. of the occult. Vendrá maldición sobre tu A vida. curse shall come upon Vendrá your life. maldición sobre tus A curse shall generaciones. come upon your generations. ¿Y sabes qué? And you know what? Ezequías Hezekiah no le interesaban sus futuras generaciones. was not interested in his future generations. Le interesaba su propia vida. It was his own life that he was Mientras interested in mis more. 15 años As long as my 15 los years, viva en paz, I live them in peace. ¿qué me importa Who cares mis hijos? about my ¿Qué children? me importan Who cares mis futuras generaciones? about my future generations? Wow, Wow. qué corazón del rey Ezequías. What a heart of the king Hezekiah. ¿Y sabes algo? And you know something? ¿Qué significa eunuco? What does eunuch mean? No reproduces vida. You don't reproduce life. ¿Se recuerdan lo que Do dijimos? you remember what we said? Cuando uno deshonra, When you dishonor, no reproduces vida. you don't reproduce life. La vida del Espíritu. The life of the Spirit. Reproducimos muerte We reproduce death porque no honramos. because we don't honor. La voluntad perfecta de The Dios perfect will of God era llevarse a Ezequías. was to take Hezekiah. Si Ezequías muere, If Hezekiah dies, no engendra otro hijo. he doesn't beget another son. Y engendró un hijo And he begot a son, que dice la palabra, but the word says hizo lo malo he did evil delante de los ojos de Dios. before the eyes of the Lord. O sea que Dios sabe todo. So God knows everything. Dios conoce todo. God knows everything. Hola. Hello. Dios vive en la eternidad. God lives in eternity. Él es el alfa y el omega. He's the Alpha and the Omega. Él dijo, He said, Ezequías, Hezekiah, vas a morir. you're going to die. ¿Pero qué dijo But Ezequías? what did Hezekiah say? No, Señor, no me quiero morir. No, Lord, I don't want to die. No me quiero morir. I don't want to die. Por favor, no me quiero Please, morir. I don't want to die. Y el Señor dice, The Lord said, mi voluntad perfecta my perfect will era llevarte, was to take you, no sanarte. not heal you. Pero viene la voluntad permisiva de Dios. But there's the permissive will of God. En esta semana mi esposo y yo estábamos aprendiendo acerca de la iniquidad. This week, my wife and I were learning about iniquity. Y iniquidad no es solamente el pecado que viene de And generaciones, iniquity is not just the sin that comes from sino lo que me generations. llamó mucho la But atención, what caught my attention que la palabra is iniquidad that the word iniquity, significa mi propia voluntad. iniquity means my own will. Mi propia voluntad. My own will. Hola. Hello. Mi propia My voluntad. own will. Y nosotros, escúchame, And we, listen, los discípulos le preguntaron a the Jesús, disciples asked enséñanos Jesus, a orar. teach us to pray. Y el Señor dijo, And cuando the Lord ustedes said, oren, when you pray, oren de esta manera. pray this way. Padre nuestro que estás en los Our cielos, Father who art in heaven, santificado sea tu hallowed nombre. be your name. Venga a nosotros tu reino. Let your kingdom come. Y hágase, And let your y hágase and let
tu voluntad, your will, tu voluntad, Your will. así como en los cielos, on, just as it is in heaven, así como en los cielos y aquí en la let it tierra. be done here on earth. O sea que la voluntad de Dios So the will of God es lo mejor que usted puede orar. is the best thing that you can pray. Y Jesús, And Jesus, cuando llamaba a sus when he discípulos called his y cuando disciples, llamaba a la gente que lo seguía, and when he called people to follow ¿qué les him, decía? what did he say to them? Si ustedes me quieren seguir, If you want to follow me, esto no es un mensaje muy bueno que las iglesias predican. this is not a good message that churches preach. No es un mensaje que le gusta al oído oír. It's not a message that the ear likes to hear. Pero Jesús lo dijo. But Jesus said Jesús it. dijo, Jesus said, si tú me quieres if seguir you a want mí, to follow me, el Señor te the dice, Lord says to you, niégate a ti mismo. deny yourself, Niégate a ti mismo. deny yourself, Toma tu cruz take your cross, y sígueme. and follow me. Las iglesias estarían vacías. Churches would be empty. ¿Por qué? Why? Porque yo quiero hacer mi voluntad. Because I want to do my will. Pero escúchame, But listen, tu voluntad your will te lleva will take you a ser to do, infructífero. to not be fruitful. Te lleva a ser estéril. It takes you to be barren. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Porque iniquidad Because no es iniquity, solamente el pecado it's not ancestral. just the ancestral sin. Iniquidad es Iniquity is, yo hago lo que quiero I do what I want to y do, yo lo voy a hacer lo que quiero and I'm going to do what I want to y do, yo sigo siendo el rey. and I continue being the king. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado en eso? How many of us have sinned in that way? ¿Cuántos hemos hecho nuestra propia How voluntad? many of us have done our own will? Señor, ayúdanos. Lord, help us. O sea, no es solamente hacer malas cosas. It's not just to do evil things or bad Es things, entender que si no hago la voluntad de but it's Dios, to understand that if I don't do the will of no estoy God, haciendo lo que Dios me indica que haga. I'm not doing what God is telling me to do. Ya vamos a terminar. We're going to finish soon. Señor, ayúdanos. Lord, help us. El Señor es bueno. The Lord is good. De modo que la descendencia So the descendants del rey of Ezequías King Hezekiah se perdió para siempre. was lost forever. Señor, ayúdanos Lord, help us a que nuestras semillas, that our seeds, nuestra herencia, that our inheritance, nuestros hijos our children siempre estén delante de tu presencia would always be before your presence, y que ellos recuerden and that they would remember cuán grande eres tú, Señor. how great you are, Lord. Cuán grande eres tú, How Señor. great you are, Lord. Filipenses 4, con esto termina. Philippians 4, and with this we'll finish. Filipenses 4. Philippians chapter 4. Amada iglesia, tenemos que aprender a honrar. Beloved church, we need to learn to honor. Tenemos que aprender a honrar. We need to learn to honor. Y yo te lo digo, no porque deseo algo de ti, And I tell you this not because I desire anything from you, sino porque deseo la bendición para ti. but because I desire your blessing. Cuando ese pastor me invitó, lo que estaba diciendo al principio, este pastor me invitó a predicar a su congregación. When this pastor invited me, as I was saying before, to preach to his Él congregation, no sabía lo que iba a hacer. he didn't know what I was going to Pero lo do. último, But the last le thing dije a la congregación, I said to the congregación congregation, de 600 personas, about 600 people in the congregation, le digo, ¿ustedes quieren bendición? I said, do you want blessing? Todos dicen amén. Everybody amén. said amen. Ok, Okay. la puerta de la bendición The door to blessing es la honra. is honor. Vamos a levantar una ofrenda We're going to take up an offering para honrar a su pastor, to honor your pastor, para comprarle un carro nuevo. to buy him a new car. Y toda la gente And everybody empezó a venir. began Escucha, to come. empezó a venir. They began to come. Y había un hombre And de there negocios and there was a businessman que estaba creyendo para que su restaurante who was believing that for his restaurant pudiera crecer más. to grow even more. Y él dio una ofrenda. And he gave an offering. Y Dios abrió la puerta And God opened the door para que pudiera rentar un local so that he could rent out a place enfrente de la playa. in front of the beach.
y un local grandísimo, en una casa It grande. was a big house, a big place. Y es un restaurante así como el Mandarín, all you can eat. And it's a restaurant like the Mandarin, all you can eat. You like it? Yes. I miss Mandarin. Yes, Yeah. yes. Y Dios lo bendijo. And God blessed him. ¿Pero por qué lo But bendijo? why did God bless him? Porque Él lo que hizo, Because what he did Él puso una demanda a la unción was he put a demand on the anointing a través de la honra. through honor. Por eso uno tiene que aprender a entender. That's why you need to learn to understand. Enrique, Enrique. no, bueno, lo podía decir, pero bueno, lo voy a decir. Okay. Enrique siempre me está honrando. Enrique is always honoring me. Siempre. Always. Y a mi esposa le decía años atrás, And I said to my wife years back, Enrique tiene que meter solicitud para trabajar en el gobierno. Enrique needs to put his resume to work in the government. Y siempre que pasaba por ese And lugar, every time that I went by that le decía, place, este lugar es para que Enrique pueda I trabajar. said, this is a place for Enrique to be able Y le to dije, work. Enrique, And I said to Enrique, mete solicitud. put in your resume. Pasó un año, A year went by, pasaron 2 años, 2 years went no by, pasaba nada, nothing happened, pero él seguía, but he seguía, continued and continued and y la continued. puerta se abrió. And the door opened. La puerta se abrió. The door opened. Pero ¿por qué se abrió la But puerta? why did the door open? Porque la ofrenda que tú das, Because the offering that you give, la honra que tú das, honor that you give, siempre will pondrá always put una demanda a la unción. a demand on the anointing. Un día le estaba diciendo al Señor, One day I was saying to the Lord, Señor, me gusta este carro, Lord, I like this car. un Cadillac con 24,000 kilómetros, 23,000 It was kilómetros nada a más. Cadillac that had 23,000 kilometers in it. Y le digo, Señor, me gusta, I said, Lord, I like it. pero Señor, But, Lord, que se haga tu voluntad. let your will be done. Señor, si este negocio es tuyo, Lord, if this is of you, que alguien me traiga, que alguien me dé una ofrenda. let someone give me an offering, Así lo dije, I said it. como una señal. just as a sign. En menos de un día, Less than a day, Enrique viene, Enrique comes, me entrega un he sobre, gives me an envelope, me da una buena ofrenda he gives me a good offering, y voy y compro el auto. and I go and I buy the car. Pero la consecuencia de la bendición But es the consequence of the blessing is porque tú la provocaste con la honra. because you provoked it with honor. La provocaste. You provoked it, Y Dios los está bendiciendo. and God is Y blessing lo them. va a seguir And He's going to bendiciendo. continue to Lo va a bless them. seguir bendiciendo. He's going to continue Pero blessing them. tenemos que aprender. But we need to learn. Muchas veces Gabriel es testigo. Many times Gabriela is a witness. Muchas veces le decía, Gabriela, Many times I said, Gabriela, siento que tengo que honrar a mi pastor. I feel that I need to honor my pastor, Y un pastor en Toronto. a pastor in Toronto. Y les digo, bueno, vamos a sacar $1,000 de la cuenta. I said, we'll take $1,000. Y agarrábamos $1,000 de la And we cuenta. take Y $1,000. el pastor John Arno estaba comiendo, estaba con alguien. Yo llegaba Pastor y John le ponía Arnett el was sobre. coming, he was eating with someone, I would get Y in, me iba. leave an envelope for him, and I would leave. Y después me decía, And after he said, a los siguientes días, oye, the ¿y next eso day, qué fue? what was that? Honra. And I said, honor. Ah, muchas gracias. He said, oh, thank you. Muchas veces estamos comiendo en los Many restaurantes. times we're eating in restaurants. Y pastores a veces que están allá en otra Pastors that are mesa, sitting in other tables con otras gentes. with other people. Le digo al mesero, I said to the waiter, aquella cuenta, that tab, aquella mesa, that table, yo voy a pagar la cuenta. I will pay it. ¿Por qué? Why? Porque yo sé que la honra Because I know that me va a honor beneficiar a mí. will benefit me. Hola, Hello. la honra Honor, parece que lo beneficia a ellos. it looks like it's going to benefit No, them. no, pero la verdadera No, but honra the real es lo honor que viene y me It's bendice what a comes mí. and blesses me. Hola. Hello. Una ocasión invitamos a una pastora de la iglesia, Mary Adriu. On an occasion, we invited a pastor, Mary Audrey. Le rentamos una suite, We rented a suite out la for mejor her, suite que había en el hotel. the best suite in the hotel for her. Compramos flores, We bought flowers, canasta de comida. baskets with Le- food. la queríamos bendecir, la We just queríamos wanted to honrar. bless her and honor her. Y por último le dimos una buena And ofrenda. lastly, we gave her a good offering. Y después cuando ve el cheque And when decía, she sees the check, she se said, equivocaron, they made a mistake. se equivocaron. They made a mistake. Y llama a la tesorera de la And she iglesia called the treasurer of the church. y le dice, ¿qué pasó? And she said, "What happened? Es mucho lo que me You dieron. gave me too much. Y me dice, no, They said, no, es que la estamos honrando. we're honoring you. ¿Sabes algo? Do you know something? Cuando tú honras, When you honor, estás provocando you're provoking que la bendición the blessing venga sobre tu vida. to come upon your life. Tenemos que aprender a honrar, We need to iglesia. learn to honor, church. Tenemos que aprender a no permitir la We deshonra. need to learn to not allow the dishonor. Porque la deshonra te va a robar Because tu dishonor bendición. will steal your blessing. Filipenses capítulo 4. Philippians chapter 4.
Versículo 16. Verse, Bueno, vamos a empezar desde 15. let's start at verse 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, de razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Now you Philippians know that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. ¿Estamos en el versículo correcto? Versículo 15 era. Verse 15, yeah. Ahora el versículo 16. Verse 16. Dilo conmigo, dar y recibir. Say with me, give and receive. 16. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. For even in Thessalonica you sent me aid once and again for my necessities. Una y otra vez para mis necesidades. Time and time again for my necessities. Gabriela está acá y sabe que no estamos mintiendo. Gabriela is here and she knows that I'm not lying. Hay veces que decimos, Señor, Sometimes we say, Lord, ¿de dónde vendrá mi socorro? where shall my help come from? Mi socorro viene de Jehová, My help comes from the Lord, que hizo los cielos y la tierra. who created the heavens and the earth. Alerta. That's an Amber Alert. ¿Y qué sucedió? And what happened? Llega un taxi A taxi arrives con un montón de comida, with a bunch of food, como $700 de provisión, about $700 worth of groceries, cajas llenas de provisión boxes full of y groceries, también sobres and also envelopes, para comprar Or gift diferentes gift cards. $700. $700. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. ¿Y sabes lo que decía? ¿Sabes lo que decía la carta? And you know what the card said? O no, The card. no, the letter. No, card, or, Is it a card? La carta, letter. The Letter. Que Dios That God siempre proveería todas nuestras necesidades. would always provide all our needs. Versículo 17. Verse 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Hola, Hello. ¿en qué cuenta? In what account? ¿En qué cuenta? In what account? Como decía Alberto en esta mañana, As Albert was saying this morning, hay que hablar al dinero. you need to speak to your money. Pero el dinero siempre obedece la honra. But money always obeys honor. Cuando uno da, When you give, you are opening yourself to receive. te estás abriendo para recibir. Amén. Amen? No seamos como el rey Ezequías, Let's not be like King Hezekiah, que fue infructífero who was not fruitful en sus generaciones. in his generations. Tenemos que aprender a honrar. We need to learn to honor. Amén. Amen? Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias por esta palabra. Father, I thank you for this word. Declaro que esta palabra cae en corazones I fértiles. declare that this word falls on fertile hearts. Y tu revelación, And Señor, your revelation, Lord, ilumina nuestros corazones. shines our hearts. Espíritu de Dios, Spirit of God, te pido, Señor, I ask you, Lord, que no sea un mensaje más, that it would not be just another sino que message, sea una palabra, but that it would be a word la cual nos dé dirección that would give us direction para lo que necesitamos hacer el día de for what hoy. we need to do today. Señor, yo bendigo a cada persona que nos está viendo, Lord, I bless every person that is watching. bendigo a la I congregación, bless the Señor, congregation, y Lord. Padre, te doy gracias And Lord, I thank you por un espíritu de honra, for a spirit of honor, por una cultura de for a honra, culture of honor la cual nos va a llevar, that Señor, will take us, a Lord, poseer to possess las cosas que tú ya the things tienes that you already have preparadas para nosotros. prepared for us. En el nombre del In Señor, the name of the Lord, declaramos que toda we declare enfermedad that all sickness es quebrantada, is broken, es rota. it is broken. Declaramos que a partir del We día de declare hoy that from this day, tú vas a empezar a you bendecir will begin to a tus bless your padres, parents, vas a empezar a honrar a tus you will begin padres, to honor your parents, vas a honrar a you Dios, will honor God, porque la honra because honor es lo que provoca is what provokes que la bendición the blessing y la and the recompensa reward venga sobre tu to vida. come upon your El life. Señor te bendiga. God bless Nos you. vemos la próxima semana. We'll see you next week. Bendiciones. Blessings. Amen.